Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Es una bendición poder estar juntos una vez más y exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una oración para poder comenzar. Padre, queremos darte toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Y te damos las gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos. Te pedimos que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y podamos dar fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, haznos entender tus caminos, tu corazón, y que podamos, Señor, vivir para exaltarte, para honrarte, para glorificarte. Gracias por ser nuestro Dios. Permítenos ser buena tierra y que podamos, Señor, recibir tu palabra en este día. Gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta noche le he llamado a nuestro tema amplia y generosa entrada. Quiero decirte que el reino de Dios es mucho más que salvación. Nuestro Dios quiere mucho más que perdonar pecados. Esta vida es una preparación para la venidera. La salvación es el inicio de la carrera y hay un propósito que alcanzar, y muchas personas no se dan cuenta que hay un eterno propósito, que hay mucho por venir. Déjame decirte que el reino de los cielos es mucho más que pasar cantando, cantando y cantando. A veces la gente tiene idea que el reino de los cielos es como angelitos que cantan y alaban al Señor día y noche. El reino de Dios es mucho más que eso. La Biblia habla cómo Dios quiere revelar las riquezas de su gracia en los siglos venideros. Así que necesitamos entender que hay una eternidad por venir y que unos apenas si entrarán al reino, porque la Biblia dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? La Biblia habla de pequeños y grandes en el reino de los cielos. La Biblia habla que unos serán reyes, otros serán la esposa del Cordero y otros solamente serán pueblo de Dios. Deseo en el nombre de Jesús que en esta noche el Señor nos hable para presionar, para poder caminar hacia el premio del supremo llamamiento y no conformarnos con la salvación, que aunque es un gran regalo y es una misericordia de Dios, necesitamos proseguir y avanzar. Bendito sea nuestro Dios. Mis amados, la palabra de Dios nos habla y nos muestra varias cosas que necesitamos comprender con respecto al reino de Dios. Y queremos estudiar segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos del 5 al 11, donde la Biblia claramente nos muestra que hay una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora el apóstol Pedro va a explicar lo que sucede si hacemos estas cosas. Son 8 virtudes que añadimos a la fe. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección.
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y nuestro tema está basado en el verso 11. Y dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos entonces entrar de esa manera amplia y generosa. Así que vamos a considerar lo que el apóstol Pedro está enseñando en estos versos. El apóstol nos dice que si estas 8 virtudes abundan en nosotros, amado, Dios te ha llamado a la abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Y aunque estoy de acuerdo que Dios desea bendecirnos materialmente y financieramente, yo estoy de acuerdo con eso. Primeramente, la abundancia que Él quiere que recibas es la abundancia de vida. Estoy de acuerdo con 3 de Juan 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero mucho más que la bendición material en esta tierra, hay otra bendición más grande que las cosas materiales. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Cuando nosotros llegamos a Cristo por medio del Evangelio y le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, experimentamos por su gracia y favor el nuevo nacimiento. Ahí recibimos vida. Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Hay personas que aunque estén vivas, realmente están muertas interiormente, porque su espíritu está muerto y separado de Dios. Por eso es que viven para sí mismos y Dios no está en su noticia. Pero Dios quiere no solo darnos vida, no solo quiere que tengamos el nuevo nacimiento, una nueva criatura. Él quiere que recibamos vida y vida en abundancia. Y la abundancia de vida que habla ahí es la abundancia de su naturaleza. Él quiere que crezcamos espiritualmente hasta alcanzar la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Dios te ha llamado a tener la abundancia de vida de Dios. Sí, Él quiere que tengas las cosas en abundancia y que las disfrutes, pero no solo materialmente, también espiritualmente. Sigamos adelante. La palabra de Dios también nos dice que si tenemos estas 8 virtudes, hablando, acuérdate de añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, también dice que no nos van a dejar estar ociosos. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios quiere que no estemos ociosos al llegar a Cristo. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios nos ha rescatado para que vivamos para Él. Dios no solo nos ha perdonado para que seamos felices y sigamos nuestra propia vida. Él quiere que trabajemos en su reino. Él quiere que hagamos su voluntad. Él quiere que le sirvamos. Él quiere que le hagamos fiesta en el desierto. ¿Te acuerdas? Que esas fueron las 2 cosas que Dios dijo acerca de Israel. Cuando Moisés llegó donde Faraón, Dios le dijo, dile, deja salir a mi hijo, a Israel, de Egipto. ¿Para qué? Para que me sirva y para que me haga fiesta en el desierto. Así que cuando recibes a Jesús, no debes descuidar tu relación. Necesitas caminar con temor y temblor y vivir para Dios y no vivir solamente para ti mismo. La palabra de Dios también nos habla y nos dice que no solo debemos dejar de estar ociosos. Dice que si tenemos estas virtudes, no vamos a estar sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que comprendamos que Dios quiere que demos fruto y fruto en abundancia. Por favor, acompáñame a leer Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Voy a mencionar en realidad solo unas pequeñas partes porque probablemente
más adelante lo vuelva a tocar. En Juan capítulo 15 tú puedes leer cómo el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, vosotros son los pámpanos. Y habla que Él quiere que demos fruto, Él quiere que demos más fruto y Dios quiere que demos mucho fruto, porque somos llamados a ser fructíferos. Necesitamos ir perdiendo el amor por las cosas de este mundo. Necesitamos ir perdiendo el amor por las cosas de esta tierra y necesitamos pedirle que el Señor haga una obra en nuestro corazón. Quiero decirte que espiritualmente todos hemos estado en Egipto y Egipto representa el mundo y Egipto era una nación idólatra con muchos dioses. ¿Sabes qué significa salir de Egipto? Salir de Egipto no solo significa salir de la esclavitud del pecado. Necesitamos también abandonar todo tipo de idolatría, porque nosotros antes de llegar a Cristo teníamos muchos ídolos. Y no me refiero necesariamente a ídolos materiales, sino también ídolos que no son tangibles. Muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestro amor, dejar de amar ciertas cosas para amar a Dios por sobre todas las cosas. En mi caso, hay muchas cosas que yo amaba y Dios tuvo que tratar conmigo. Amaba los deportes, amaba la comodidad, tenía amor por el dinero. Y yo quiero decirte que el llamado de Dios a nuestras vidas es amar a Dios con toda la mente, con todo el alma y con todo el corazón. Pero si Dios no hace una obra profunda en nuestros corazones, no vamos a poder llegar a amarlo a Él completamente. Y para poder llegar a amarlo a Él completamente, vamos a necesitar conocerlo profundamente. El conocimiento profundo del Señor, la excelencia del conocimiento de Cristo hará que perdamos el amor por todas las cosas. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para que Cristo sea tu todo, para que Cristo sea tu herencia, para que Él sea lo más importante en tu vida, vas a necesitarle conocer, no solamente como Señor y Salvador. Habrá que conocer la excelencia del conocimiento de Cristo. Muchas personas aman más al deporte, muchas personas aman más a sus hijos, otros aman más al trabajo y parte del problema es que no conocen al Señor profundamente. Y como no conocen al Señor profundamente, debido a eso entonces tienen la vista muy corta, porque no tienen visión, no conocen al Señor en una mayor proporción. Y Dios quiere que le conozcamos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que le pidas al Todopoderoso. Pedro decía, si ustedes no tienen estas cosas, tienen la vista muy corta. Si tú no buscas conocer al Señor para que puedas crecer espiritualmente, te vas a quedar corto. Amado, si no conocemos a Jesús, vamos a tener una visión muy pequeña y muy corta. La meta es Cristo, el galardón es Cristo. Cuando hablamos de obtener una entrada generosa, amplia, nos está hablando de poder ir desarrollando todas estas 8 virtudes de tal manera que llegue un día en donde manifestemos el carácter de Cristo y alcancemos la madurez espiritual. Pero esto no va a venir a menos que tengamos una visión eterna. Debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos y nos permita conocer su visión eterna. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando alguien no tiene una visión progresiva, se va a quedar muy corto. Por eso pídele al Todopoderoso que te dé una visión eterna, que te dé la visión de ganar a Cristo, que te diga qué significa eso. Muchas personas no han encontrado la perla escondida, porque cuando tú encuentras esa perla preciosa, ese tesoro escondido, tú estás dispuesto a venderlo todo. Y muchas personas en su cristianismo solo han llegado hasta creer en Jesús y recibir su perdón,
sus beneficios, pero no han llegado a una relación más profunda porque no le han conocido. Pero si tú le pides a Dios una visión eterna, una visión que te permita extenderte a sus propósitos, Él lo va a hacer. Dice Pedro que si no nos aplicamos con diligencia a desarrollar estas virtudes, que no las vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a ser ciegos. Es interesante cómo el ministerio del apóstol Pablo incluía abrir los ojos. En Hechos capítulo 26, versículo 18, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios nos habla cómo el Señor quiere abrir nuestros ojos. Dice la Biblia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Necesitamos que Dios nos revele que el propósito de perdonar nuestros pecados no es vivir para nosotros mismos, sino para servirle a Él. Dios nos compró y Él quiere que le glorifiquemos en espíritu y en cuerpo. Romanos capítulo 6, versículo 22 nos dice que hemos sido librados del pecado para poder ser siervos a la justicia. Pero si Dios no abre nuestros ojos, no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo tenía un ministerio de abrir los ojos. Aquellos que no tienen los ojos abiertos no miran las cosas eternas, solo miran las cosas temporales. No miran la visión de Dios, solo miran su propia visión. Es como que solo vivieran para este mundo natural y material. Pero necesitamos recordar que Jesucristo murió por nosotros para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Necesitamos pedirle al Todopoderoso que hemos sido purificados para poder servirle. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En estos versos que el apóstol Pedro nos habla, también nos habla que es necesario no solo tener visión, no solo que Dios nos abra los ojos, no solo no olvidar para qué Dios nos perdonó. También se nos dice que si desarrollamos estas virtudes, no vamos a caer jamás. Así dice la palabra de Dios. Judas capítulo 1, versículo 24 nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Dios quiere presentarte sin mancha. Dios quiere que alcances madurez. Ahora bien, alguien se preguntará, bueno, pero ¿y qué sucede cuando yo alcance madurez? Yo sé que tal vez no se oye muy agradable o muy bonito, pero ¿cuál es el beneficio que voy a obtener por ser maduro en Cristo Jesús? Mira, alcanzar la madurez es un regalo maravilloso de Dios. Si tú llegas a ganar a Cristo y en la medida que el carácter de Cristo se va formando en ti, tú disfrutas su carácter. La Biblia dice que Jesús es nuestro galardón. La Biblia nos habla como Jesús es nuestro Rey, es nuestro Dios. Y también la palabra de Dios nos habla como si aprendemos a disfrutar de Cristo Jesús, nos vamos a deleitar en su presencia. Déjame explicarte un poco acerca de esto. Abraham le dijo el Señor, he aquí yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el Señor le habló a Abraham y le mostró que él era su herencia. ¿Y qué es una herencia? Una herencia es algo que Dios nos da y que disfrutamos. Si, por ejemplo, te dan una heredad y te dan un terreno o te dan posesiones, tú disfrutas esas posesiones. Yo quiero decirte que si nosotros llegamos a recibir a Cristo como herencia, llegamos a alcanzar esa posesión,
Vamos a disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad de Dios a niveles que nunca nos habíamos imaginado. Porque la clave encuentras en vivir esa herencia maravillosa. Nada de este mundo nos puede llenar. Nada de este mundo nos va a poder satisfacer porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Yo te animo en el nombre de Jesús a que puedas desarrollar las virtudes de Cristo a través de desarrollar una relación maravillosa y poderosa con Él. Y quisiera ir finalizando leyendo Juan capítulo 15, porque aquí se nos revela cuál es la clave, una de las claves para poder dar mucho fruto. Recuérdate que hay fruto, hay más fruto, hay mucho fruto. Y esto nos corresponde a niveles de niños espirituales, jóvenes espirituales y padres espirituales. Aquellos que son niños en Cristo obtendrán galardón. Aquellos que lleguen a ser jóvenes espirituales, su galardón será más grande. Pero aquellos que alcancen la madurez, su galardón será sobremanera grande. Los salvos son como hierba. Los jóvenes llegan a ser como espigas, pero los maduros, los padres espirituales, son como grano lleno en la espiga. Los niños espirituales son llamados, los jóvenes espirituales son elegidos, pero aquellos que ganan a Cristo, aquellos que son conformados a la imagen del Hijo de Dios, llegan a ser fieles. Los niños son llamados, los jóvenes son elegidos, pero los padres, los que maduran, llegan a ser fieles. ¿Cómo vamos a llegar a dar ese mucho fruto? Ahora sí vamos a leer Juan capítulo 15. Y Juan capítulo 15 nos da la clave para desarrollar ese carácter de Cristo. Si presionas y tienes como meta, porque es importante tener una visión progresiva, si tú no tienes una meta que alcanzar, ¿cómo vas a poder extenderte hacia ella? Necesitas pedirle al Señor entendimiento y sabiduría para saber hacia dónde ir y cómo llegar. Ahora, estas 8 virtudes que habla Pedro, que no las vamos a considerar particularmente, estas deben desarrollarse en tu comunión con Jesús. Y dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando llegas a Jesús, debes de comprender que la única manera de producir fruto es Cristo, porque Él es la vida. Pero cuando llegamos a Cristo, vamos a necesitar una limpieza más profunda. Primero, eres perdonado. Dios pasa en su paciencia por alto los pecados pasados. Pero a partir de ese momento, tú necesitas que el Señor nos dé una limpieza profunda. Él no solo quiere que nos apartemos de malas acciones. Él quiere limpiar nuestros pensamientos. Él quiere limpiar nuestro corazón. Él quiere que cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. Y dice la palabra que aquel que permita, ¿verdad?, que el Señor lo limpie, va a llevar más fruto. Y después dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Miren qué interesante. Primero dice, yo soy la vid verdadera, y primero dice que el pámpano que no está en él no puede dar fruto. Cuando tú llegas a Cristo y eres salvo, tienes un pequeño fruto como del 30%. Pero si permites que Dios te limpie, entonces ya vas a dar, dice la Biblia, más fruto. Así que interesante, la salvación nos permite producir fruto, pero ser limpiados por Jesucristo en una limpieza más profunda nos lleva a más fruto, pero no queremos quedarnos ahí, queremos dar mucho fruto. Y el verso 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Entonces, el tercer nivel, para poder dar mucho fruto, necesitas permanecer en Jesús. No solo que te limpie de tus pecados, necesitas permanecer en Él, en una comunión constante, obedeciendo la luz que el Señor te revela, siendo sensible al Espíritu Santo y obedeciendo todo lo que el Señor te diga. Recuerda que el Señor va a trabajar en tu vida. El apóstol Pablo decía que al conocer la excelencia del conocimiento de Jesús, él estimó todas las cosas como pérdida por causa del amor de Cristo. En la medida que conozcas al Señor de manera profunda, Él no solo revelará su carácter, también te revelará las cosas que no están bien en tu vida. Amados, muchos no saben acerca de la visión eterna y no están prosiguiendo hacia una visión eterna. Y sin embargo, no se dan cuenta que van a sufrir de una desilusión tremenda al inicio de la eternidad. Cuando tengas tiempo, lee Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22. Cuando habla acerca del juicio del trono blanco y después cuando desciende la nueva Jerusalén. Dice la Biblia que desciende como una esposa preparada para su marido. Pero ¿sabes lo tremendo de esto? Es que hay un pueblo que está abajo observando cómo desciende la nueva Jerusalén, pero ellos están llorando porque no alcanzaron esa posición de esposa. Muchos creyentes creen que van a ser la esposa del Cordero, pero no se dan cuenta que no están prosiguiendo, no están madurando, creciendo para poder calificar a esa posición. Así que necesitamos, con la ayuda del Todopoderoso, poder añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y a través de la comunión pedirle al Señor que Él vaya obrando en nuestras vidas todo esto para poder tener una amplia y generosa entrada, que podamos estar en la posición por la cual Dios nos creó y podamos estar en ese reino eterno como reyes y sacerdotes, como esposa del Cordero. Déjame decirte que hemos sido creados por Dios y para Dios. Nosotros tenemos dos carreras, una natural y una espiritual. Podemos pasarnos toda la vida en nuestra vocación natural y nunca descubrir la vocación espiritual. Necesitamos pedirle al Todopoderoso que nos dé entendimiento para poder desarrollar esa visión celestial en nuestras vidas, poder desarrollar ese carácter para que vivamos en el mundo natural, pero unidos a la visión espiritual, pidiéndole al Todopoderoso que las virtudes se revelen y crezcan en el trabajo, en el hogar. Es decir, que no vivamos los días de la semana apartados de la visión celestial y solo un día a la semana buscando la visión eterna. No, que unamos lo natural con lo espiritual y podamos vivir cada día caminando con el Señor, creciendo en sus virtudes. ¿Para qué? Para no estar ciego, para no quedarnos cortos, para no apartarnos del propósito de Dios. Oro que el Todopoderoso te permita una entrada amplia y generosa, que no sea de los del 30, que podamos presionar para que puedas ser de los del 100%. Si no sabes cómo llegar a ser del 100%, pídele al Todopoderoso que abra el entendimiento, que abra tu corazón, y Él te va a llevar a verdades, a darte una visión para que puedas extenderte, para que puedas pelear la batalla por alcanzar. Si quieres tener victoria en una batalla, debes pelear por ella. Pero si no sabes lo que Dios tiene para tu vida, no sabes lo que el Señor ha preparado para ti, ¿cómo vas a pelear por lo que no sabes? Necesitamos entonces que Dios tenga misericordia y abra nuestros ojos. Oremos al Todopoderoso. Padre, tu reino es un reino eterno y tú quieres que tengamos una entrada gloriosa y amplia. Señor, muchas personas te van a decir Señor, Señor, y no van a poder entrar. Otros no van a poder estar en las bodas del Cordero porque no van a estar vestidos de bodas. Las vírgenes fatuas no pudieron entrar tampoco. Hay tantas cosas que muchos desconocen de tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos dé sabiduría para poder tener una amplia y generosa entrada, porque si es lo que tu palabra dice, que podamos, Señor, nosotros vivir esa palabra, entenderla, practicarla. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener visión eterna, que no nos ocupemos solamente en las cosas de este mundo,
que podamos, oh Dios Todopoderoso, poder buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Danos visión eterna. Ayúdanos, Señor, a tener una generosa y amplia entrada. Padre, y qué maravillosa promesa, que si perseguimos estas cosas no vamos a caer jamás. Eso significa que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Si estamos procurando crecer, Señor, en virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y afecto fraternal, que nos ocupemos de todas estas 8 virtudes, que no vivamos solamente, Señor, para lo material, sino para lo espiritual, desarrollando el carácter de Cristo, a fin de poder tener una amplia y generosa entrada, que seamos cristianos del 100%. Señor, no queremos quedarnos inmaduros. Aún las frutas que no crecen y no maduran no son agradables para comer. Ayúdanos a madurar para ser agradables delante de ti y poder complacerte. Ayúdanos a entender, Señor, que la madurez implica disfrutar de tu carácter en nosotros y que tú te vuelves el galardón donde podemos disfrutar de tu gracia, de tu poder, de tu presencia, de tu amor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén.